¿Qué tal? El segundo grande bloque de nuestro curso de Filosofía de la Religión está teniendo como tema la fenomenología de la religión, es decir, la consideración de cómo se presenta en la conciencia la experiencia religiosa, a partir de la intencionalidad de la conciencia, de modo que consideramos a un sujeto para el cual irrumpe la realidad religiosa, generando entonces una relación entre sujeto y objeto. Ya hemos hablado de las características del objeto tal como aparece en la conciencia y los mecanismos, dinamismos y funciones del sujeto que reacciona a esta interpelación de lo sagrado. Nos hace falta introducir aún un último elemento que es bastante complejo de esta experiencia religiosa, que es su dimensión exterior. A ello dedicaremos ahora esta parte última del segundo bloque de nuestro curso. Entendemos por exteriorización el proceso a través del cual la experiencia se concretiza y al mismo tiempo, por lo mismo, se vuelve susceptible de procesos de verificación más allá de la pura conciencia del sujeto. Si nosotros tomáramos como vocabulario para explicar esto el propio de la filosofía de la cultura, que suele distinguir entre cultura subjetiva y cultura objetiva, siendo la cultura subjetiva la vivencia que los sujetos que interactúan culturalmente tienen, y por cultura objetiva la realidad misma como va quedando la huella de lo vivido. La exteriorización de la experiencia se referiría justamente a esta cultura objetiva. Aunque formalmente la experiencia, toda experiencia, no solo la experiencia religiosa, pero la experiencia en general y entre ellas la experiencia religiosa, ocurre en la conciencia, hay que decir que no se trata de que la experiencia se reduzca a la interioridad. La experiencia en realidad, vivida desde la conciencia, deja una huella concreta, como hemos dicho, verificable, constatable, incluso medible en las realidades exteriores. En este sentido podemos decir que la experiencia religiosa nos remite a lo que Mircea Eliade llama hierofanías, es decir, presencias en el lugar, en el espacio, en el tiempo, que son los ámbitos ordinarios de la vida humana, que son delimitables en un ámbito extrínseco. Y por muy original y específica que sea la experiencia religiosa, no deja de tener lugar en el tiempo y en el espacio. Por eso, la experiencia tiende naturalmente a desembocar en la exterioridad. Hay una concomitancia intrínseca entre lo exterior y lo interior. Si decimos que la experiencia religiosa formalmente es la llamada divina y esencialmente la respuesta integral del hombre, pues bien, esa respuesta integral del hombre explicita formalmente lo que son vivencias de la conciencia que materialmente se constatan en datos objetivos exteriores. Hemos mencionado en varios momentos que la conciencia religiosa tiene un carácter totalizador, es decir, que todos los elementos de la vida humana quedan de alguna manera referidos a la realidad religiosa del sujeto. Pues bien, esta conciencia religiosa va a incluir, se va a expresar también en los procedimientos que le son necesarios conforme a la naturaleza del acto religioso, lo propio del acto religioso, que va a generar conductas específicamente religiosas y que van a poder estar presentes en todas las dimensiones de la existencia humana. Ahora bien, estas notas específicas de lo religioso en la conducta van a tener como norma común el carácter simbólico, pues de lo absoluto no podemos tener sino conocimientos y aproximaciones inadecuadas. Solo tenemos la transparencia opaca del enigma, como lo señala el vocabulario de algún autor reciente. Vamos a referirnos aquí a tres niveles de exteriorización que no están ajenos
a los niveles que hemos identificado también como ámbitos de la vivencia del sujeto. En primer lugar, el nivel racional. En segundo lugar, el nivel operativo. En tercer lugar, el nivel corpóreo. Y en cuarto y último lugar, el nivel comunitario. Hablemos en primer lugar del nivel racional, del nivel noético. Podemos reconocer esto como un proceso que va del nivel mítico a las grandes sumas teológicas, es decir, de todo un proceso complejo, no siempre que sigue un orden de desarrollo, pero en el que sí se van reconociendo ciertos niveles de desarrollo, pero que incluyen siempre una perspectiva racional. Inevitablemente la experiencia religiosa se convierte en lenguaje, se expresa a través del lenguaje. Y podemos encontrar en el lenguaje religioso formas que van desde lo más elemental hasta lo más complejo, de los mitos primitivos de las sociedades arcaicas a las elaboraciones teológicas más refinadas. Hay que decir que independientemente del nivel de complejidad que tengan estas expresiones, todas tienen en común el carácter simbólico o analógico, al que ya hemos hecho referencia de alguna manera al indicar que el objeto se nos presenta como misterio. De hecho, más allá del aparato conceptual que utilicen las expresiones religiosas y los lenguajes religiosos, siempre intentan salvaguardar el misterio de lo sagrado y su carácter inefable. Una palabra hemos de decir en primer lugar a propósito de los mitos. Hay que decir que se pasó de una actitud de cierto desprecio de todo el lenguaje y las imágenes mitológicas o míticas a una auténtica revaloración antropológica, hasta llegar al punto de identificar al ser humano como un animal simbólico, cargado en toda su experiencia y existencia de mitos. No solo esto en el nivel arcaico, incluso llega a hablarse ahora de los nuevos mitos científicos como una manera de articular el significado de la existencia. Podemos decir que los mitos son un modo connatural como el hombre significa, a través de un lenguaje cifrado, verdades que trascienden las capacidades definitorias de la razón. En realidad, todo proceso que insista en la desmitificación tiende a olvidar la dignidad del mito. Insisto, hoy tiende a reconocerse más bien la dignidad del mito, por supuesto, como un lenguaje específico que tiene su propio valor. No debe reducirse esta idea de los mitos a su alcance antropomórfico, es decir, no solo que los mitos expresan en una estructura de formas humanas lo que se refiere a la trascendencia. Es verdad que usa elementos de la vida cotidiana, pero lo propio es que alcanzan una función diversa que de alguna manera pone al hombre en relación armónica con todo el universo. El conocimiento experiencial de lo divino se va concretizando en auténticas hierofanías, es decir, son expresiones reales cercanas a las vivencias ordinarias que nos indican, sin embargo, ese algo más de la trascendencia que hemos indicado en el apartado del objeto de la religión. Mircea Eliade, el gran teórico de las hierofanías, identifica en los mitos, en estas narraciones de historia sagrada, toda una emblemática que tiene valor de revelación, de revelar eventos primordiales y al mismo tiempo de ser un vehículo de la concepción de lo sagrado y de la relación del hombre con la realidad. Ahora bien, los mitos poseen elementos unificadores que estimulan su crecimiento, que los van volviendo complejos, van relacionando mitos con otros mitos que tienen elementos en común y así se favorece su evolución hasta constituir auténticas mitologías o sistemas de mitos. Así manifiestan una coherencia interior que incluye la concepción del mundo integrados en un todo unitario, es decir, es una auténtica cosmovisión.
siempre en la conciencia de que las mitologías tienen sus propios límites, sin embargo, presentan una congruencia racional que se vuelve lenguaje que se puede entender. No nos quedamos, sin embargo, solo en el nivel de las mitologías. Paulatinamente surgen doctrinas que encarnan la voluntad de elaborar conceptualmente la visión religiosa. De alguna manera se sale del puro nivel de lo simbólico para alcanzar el nivel de lo analógico. Los contenidos primordiales de las hierofanías son profundizados y traducidos normalmente por una autoridad carismática o una autoridad magisterial, en categorías de conocimiento cada vez más explícitas y más complejas, alcanzando el nivel de las grandes doxologías, las grandes profesiones de fe, los enunciados dogmáticos e incluso las sistematizaciones. Como última observación, hay que indicar que la expresión, el lenguaje, es lo que posibilita que la experiencia religiosa se socialice, dado que los mitos, las mitologías y las doctrinas se vuelven un vocabulario común, un patrimonio del grupo que puede hablar de la experiencia y continuar esa experiencia. A este propósito, permítanme hacer una observación que me parece interesante. Dentro de las múltiples experiencias religiosas y hechos religiosos que encontramos en la historia, el cristianismo es tal vez quien más se destaca por haber desarrollado un aparato conceptual de particular envergadura, de particular complejidad, de un enorme alcance metafísico y simbólico, sin quitar, por supuesto, la centralidad de la vida de caridad y la importancia del culto cristiano. Es un hecho que la argumentación religiosa alcanza en el cristianismo un nivel del todo singular. Un segundo nivel de exteriorización de la experiencia lo encontramos en el culto. Hemos de decir que se trata de una expresión congénita, insustituible e imprescindible, al punto de que muchos consideran que se trata de la nota más peculiar, más característica de la religión. Ahí donde hay religión hay culto, o ahí donde hay culto hay religión. Esto se comprueba en tres niveles. En el nivel estructural, porque el culto es el modo espontáneo como se exterioriza operativamente la actitud religiosa, es su respuesta práctica, la actividad más cercana a la experiencia religiosa. Pero también a nivel terminológico, dado que la etimología propuesta por Lactancio o por Agustín se refiere a la religión, lo que constituye la religión son actos de culto adecuados, una relación adecuada con Dios en razón del modo como se relaciona el hombre con Dios. Y también a nivel histórico, pues en la historia se confirma de manera reiterada el vínculo profundo que existe entre culto y religión. Hay lugares, hay acciones sagradas y estas constituyen lo propio de la religión. Podemos decir con Paul Tillich que todo actuar religioso es cultual. De alguna manera el culto tiene muy diversos valores e integra de una manera total la experiencia religiosa. En el fondo, toda expresión de vida puede convertirse en un acto de culto si es animada por la atención al absoluto. Podríamos recordar simplemente que basta que yo para comer haga oración dando gracias a Dios para que algo tan sencillo como la comida se convierta también en un acto de culto. La complejidad de este nivel cultual lo reconocemos a partir también de la tipología de culto que encontramos. Más adelante me referiré a los ritos de sacrificio que merecen una atención especial, pero encontramos una tipología enorme de ritos, una gran variedad de ritos de culto. Baste mencionar los ritos de iniciación, son aquellos a través de los cuales un sujeto se incorpora al grupo religioso o manifiesta su conversión personal, ritos apotropaicos, a través de los cuales se invoca la protección de lo sagrado,
ritos de eliminación, que de alguna manera quieren ser defensivos o de alejamiento ante algo peligroso, ritos de purificación, como el ponerse delante de lo sagrado en la conciencia de la propia indignidad, pidiendo ser limpiados para estar más en sintonía con el objeto sagrado, o ritos de unión que expresan la voluntad de una comunión con lo divino. También tenemos los ritos de consagración, que son aquellos a través de los cuales se selecciona algún aspecto de lo real para identificarlo como pertenencia de lo sagrado. Ahora bien, ¿cuál es el significado fundamental del culto? En primer lugar, hemos de decir que no es algo opuesto al mito. Está profundamente relacionado con el mito. Por eso frecuentemente se juega con las palabras y decimos rito y mito. Podemos decir que a través del culto se da la actualización mística de acciones divinas que se consideran originarias. Más allá de algunas prácticas que podemos considerar exasperaciones del sentimiento religioso, por ejemplo en ritos mágicos, el culto tiene como centro, como sentido fundamental, el relacionar al hombre con la esfera sagrada, pero de tal manera que esto no se da de modo determinista. No es una eficacia mágica, sino una auténtica comunión con lo sagrado que no pretende manipular a lo sagrado, sino acoger lo sagrado que irrumpe en la existencia. Una peculiaridad del culto la encontramos en el hecho de separar de lo profano lo sagrado, tanto realidades temporales como espaciales e incluso objetos, de manera que el culto señala tiempos sagrados, espacios sagrados e incluso objetos sagrados. En ese sentido, el ritual reproduce en el tiempo profano una historia auténtica que tiene un valor trascendente. No se trata de una simple sucesión cronológica irreversible, sino de alguna manera el ubicar en el tiempo presente una realidad misteriosa y real que se actualiza. Como se señala en el vocabulario propio de los estudiosos de estos temas, el rito transforma el tempus en templum. En paralelo, podemos decir que la creación entonces adquiere un valor espacial nuevo, los lugares sagrados, en donde el hombre se comporta de manera diversa, es donde identifica que ahí se lleva a cabo la relación con lo sagrado, es el lugar para entrar en comunicación con lo divino. Como ya mencionaba, este tiempo y espacio sagrado se vincula con los objetos sagrados, una realidad determinada que ha sido consagrada y que se identifica como ámbito de la acción sagrada, en este sentido como hierofanía también. Podemos añadir a este elemento esencial del culto, como vinculación fundamental con lo sagrado, otras finalidades que se dan de manera simultánea. Por una parte, en relación con la dimensión cognoscitiva de la religión, podemos decir que el culto mismo contiene elementos que son cognoscibles, es decir, hay un alcance teórico no indiferente en la misma ritualidad. Es el camino, digamos, del culto al logos filosófico. La inteligencia humana es capaz de leer el culto, captar su congruencia e incluso expresarla de manera racional. Por otro lado, es un hecho que el aparato cultural refuerza la fe religiosa. Quien ha tenido ya vivencia religiosa a través del culto la actualiza. Por otra parte, el culto nos vincula con el grupo y con lo sagrado. Le da una peculiar profundidad de significado y un dinamismo religioso a toda la vida. El mismo culto tiene su riesgo, el quedarnos solamente en la expresión exterior del culto, en una cierta caída en el esteticismo. No faltan, de hecho, en las vivencias religiosas, en las prácticas religiosas,
funciones proféticas que denuncian un culto hermoso pero vacío de sentido. Por otra parte, es un hecho también que el culto da un sentido de pertenencia. Al integrarnos en realizar obras comunes, nos sentimos parte del grupo religioso. Entonces también el culto tiene una función de cohesión social. Una última advertencia a propósito del culto: hay que decir que no solo existe el culto religioso. Encontramos, sobre todo desde la Ilustración, el intento, por ejemplo, de generar toda una ritualidad civil de amor a la patria, himno nacional, la bandera. Todos estos son ingredientes de una cierta ritualidad civil y podríamos extenderlo a ritualidades deportivas, ritualidades de grupos, en fin. No porque exista un rito automáticamente identificamos que se trata de un rito religioso, aunque de alguna manera el rito de culto es el punto de referencia principal de todos los demás ritos. Dentro del nivel cultual, conviene detenerse en dos acciones que son fundamentalmente las acciones de culto por antonomasia: la oración y el sacrificio. La oración pareciera ser el acto más propiamente religioso. Es fundamental tanto extensivamente como cualitativamente. Extensivamente porque se extiende a todas las facetas de la vivencia religiosa, y cualitativamente porque es la acción que marca como religiosas las demás actividades que se puedan realizar. Es un hecho que de la oración encontramos formas históricas múltiples. Hay que distinguirla, aunque pueda parecer cercana a las fórmulas mágicas, que no son evidentemente oración, o la meditación filosófica, como se le llama hoy la meditación trascendental. Eso todavía no es propiamente oración. La oración supone una vinculación efectiva con lo sagrado. Por eso decimos que se trataría exactamente del acto religioso por antonomasia. Podemos distinguir varias modalidades: una oración más activa o más pasiva, es decir, cuando parte más de la búsqueda del ser humano, o cuando es un más dejarse de lo sagrado. Distinguimos también la oración privada, cuando se realiza a título personal, o la oración pública, cuando tenemos a un grupo realizando formalmente la oración. Tenemos oración espontánea, cuando simplemente cada uno de los orantes o el orante solitario expresa como le brota del corazón su oración, o cuando tenemos fórmulas estandarizadas. Tenemos también oración que emplea la palabra y oración en silencio. Dentro de la oración podemos distinguir también niveles, grados de intensidad de la oración o grados de profundidad, desde fórmulas o formas embrionarias y modos ingenuos y rudimentarios, hasta formas más purificadas y oraciones místicas. Ahora bien, el significado de la oración, independientemente de su nivel, presenta una estructura constante. Es un acto de recogimiento por el que se establece y cultiva la comunión con lo divino. Me gustaría hacer referencia, a propósito del recogimiento, de una reflexión filosófica importante que lleva a cabo Gabriel Marcel. La conciencia humana es precisamente capacidad de recogimiento, entrar en uno mismo de manera consciente y voluntaria. Pero en este caso es el recogimiento que busca, en este acto de hacerme cargo de mí mismo, ponerme en contacto con Dios. Aquí hablamos de un espíritu de adoración del objeto sagrado, una actitud de confianza en lo sagrado, que implica el creer en la presencia de esa realidad, y se vuelve más claro que ha de ser el Dios vivo y personal, con la certeza de que se da una relación efectiva con Él. Por más que, ya lo hemos dicho, es una relación asimétrica, es una relación real de seres personales. El segundo acto característico de la ritualidad, como muy determinante además de la oración, es el sacrificio. También lo encontramos ampliamente difundido en las prácticas religiosas y con una gran riqueza de significados. Para algunos es el símbolo cultural central. Hay religión porque hay sacrificio.
Para otros, en cambio, no sería necesariamente lo propio de la religión, dado que la religión es más recibir que dar, es más el acoger la irrupción del objeto sagrado que propiamente entregar nosotros algo. Independientemente de estas interpretaciones, es un hecho que el sacrificio condensa no menos que la oración la experiencia religiosa y la vuelve concreta. En este sentido, tal vez todavía más concreta que la oración, aunque de manera menos transparente y menos inmediata. Es como más visible el sacrificio, pero no resulta tan evidente su carácter religioso. Incluye, por supuesto, muchísimos elementos, engloba con más intensidad la corporeidad y la dimensión social, de las que hablaremos más adelante, y es más compleja y polivalente. Reconocemos entre las tipologías del sacrificio la ofrenda de dones, sin pretender un vínculo de reciprocidad. Eso equivaldría prácticamente a una negociación comercial con Dios. No se trata de eso. El sacrificio es la voluntad de entregar algo de buena voluntad. Tenemos también sacrificios de expiación, que son básicamente acciones por las cuales el hombre busca pedir perdón por sus errores o pecados, o bien sacrificios de comunión, acciones con las que se busca entrar en unión con Dios. La palabra sacrificio, de hecho, significa hacer sagrado, convertir en sagrado, lo cual nos señala dos elementos: la acción sagrada misma y el elemento de la mediación, la ofrenda, digamos. Los aspectos constitutivos, entonces, del sacrificio son, por una parte, la voluntad de dar, por otra parte, la conciencia de la indignidad de uno y la distancia respecto a Dios, pero en tercer lugar, el deseo de una efectiva comunión con lo sagrado. La finalidad del sacrificio es entonces restablecer el círculo de comunión con lo sagrado. A este propósito podemos reconocer varias connotaciones del sacrificio. Por una parte, su eficacia trascendente logra realmente, a través de su complejidad, una vinculación con lo sagrado. Se da en ella una reciprocidad asimétrica, en el sentido de que algo le ofrecemos a Dios sabiendo que siempre es más lo que la divinidad nos ofrece, y con frecuencia incluye una dimensión dolorosa o al menos de renuncia, un cierto trabajo que cuesta. Una tercera cuestión que conviene abordar al hablar de la exteriorización de la experiencia religiosa es la participación del cuerpo humano en la experiencia misma. Es el típico planteamiento antropológico de conocer la tensión entre la carne y el espíritu, que se busca entender precisamente en una vivencia que pareciera ser más bien del orden espiritual. La pregunta típica de la antropología: entre cuerpo y alma, ¿hay una oposición o una complementariedad? La mediación corpórea, en el caso de la religión, ¿es una necesidad amarga o realmente es una expresión fundamentalmente positiva? Estas preguntas han encontrado respuestas muy diversas, desde contraposiciones en extremos dualistas y espiritualistas, o bien formas más matizadas que no dejan de desconfiar de la carne, o bien a quienes reducen la religión a sentimientos interiores o hechos corpóreos y tangibles que no tienen nada de espiritual. Ante estas preguntas, la tesis que manejamos junto con nuestro autor, Alessi, es que la mediación del cuerpo en la experiencia religiosa es irrenunciable. Esto desde fundamentos teóricos, es decir, desde una teoría sobre el ser humano, una teoría filosófica del ser humano, en donde encontramos que el cuerpo es constitutivo de la experiencia religiosa. Y también, si hemos fundamentado lo específicamente religioso como función del yo, que es el principio integrador del ser humano, y el acto religioso se expresa en mediaciones humanas naturales, evidentemente el cuerpo tiene su lugar inevitablemente desde el principio, fundamentalmente.
Pero a este fundamento teórico le añadimos fundamentos históricos. Es un hecho que los conceptos religiosos parten de lo que conocemos por nuestra vivencia sensible. Son los sentidos los que nos van a dar el vocabulario que luego convertiremos en un vocabulario para hablar de lo trascendente, pero no deja de tener como punto de partida las experiencias ordinarias. Pero a estos dos principios teóricos e históricos añadimos ahora una perspectiva práctica. Pensar en un culto sin cuerpo sería absurdo. Y aunque la religión sea efectivamente una función superior del yo, no deja de expresar al ser humano en su integralidad. A partir de ello, podemos responder a la pregunta: ¿cuál es el significado de la dimensión corpórea en la experiencia religiosa? Lo mencionamos así. En primer lugar, las formas corpóreas aprovechan y refuerzan la experiencia interior. La experiencia interior pasa por los sentidos, pasa por el tacto, pasa por el tiempo, pasa por todo lo que interiormente vivenciamos desde el cuerpo. Por otra parte, hay que decir que la mediación corpórea concurre a hacer integral el culto, justamente porque hablamos de una antropología integral. Por otra parte, las formas externas revisten una función social. Es a través del cuerpo que entramos en comunión con los demás para manifestar lo que son nuestras vivencias individuales. En este sentido, la intervención del cuerpo también es fructífera para la comunidad. Ahora bien, también hay que señalar el riesgo o el límite. Encontrar la dimensión corpórea de lo sagrado puede quedarse también en un nivel formal y estético, es decir, reducir la experiencia a aquello que ocurre en el cuerpo. Esto evidentemente no daría cuenta de la experiencia religiosa integral. Concluimos nuestro acercamiento a la exteriorización de la experiencia religiosa considerando la dimensión comunitaria de la experiencia religiosa. La pregunta en este caso sería: ¿cuál es el valor social en la experiencia religiosa? ¿El hecho de vivirlo en comunidad es algo esencial o es algo accidental? Y también aquí encontraremos respuestas extremas, desde quienes reducen la práctica religiosa a una acción para sentirnos parte de un grupo, los reduccionismos sociológicos que ya hemos estudiado, hasta quien considera que la sociedad estorba para la vivencia religiosa y lo que hay que hacer es aislarse plotinianamente para poder tener la experiencia. Para responder a estas preguntas, vamos a adherirnos también a la tesis fundamental de nuestro autor, Alessi. En una palabra, la dimensión comunitaria es imprescindible para la experiencia religiosa. Y ello lo planteamos desde distintos niveles. En primer lugar, desde la estructura global del hombre. Es un dato antropológico que el ser humano vive con otros. La identidad personal se juega siempre en relación con la comunidad. También a nivel operativo, solo alcanzamos los fines propios en referencia a la comunidad. Incluso en el plano de los valores, no hay realización que no esté socialmente condicionada. Entonces, desde la estructura global del hombre, es imprescindible que se reconozca la dimensión comunitaria de la experiencia religiosa. Pero si a esta perspectiva global general le añadimos el elemento específico de la experiencia religiosa, la historia nos muestra que aunque de maneras diferenciadas, siempre ha habido comunidad religiosa, desde las comunidades sacrales antiguas hasta las iglesias modernas, incluyendo en esto formas de legislar, de organizarse, funciones personales diversificadas en la comunidad. Todo esto nos habla de una estructura social de la vivencia religiosa. Incluso podríamos decir que hasta quienes se separan del grupo para vivir como aisladamente su condición religiosa,
los eremitas, no dejan de convertirse en un signo para el grupo social y llevar consigo mismo la experiencia comunitaria previa que tienen. Incluso el budismo va a expresar un carácter comunitario. Esto nos llevaría a decir en una palabra que una religión no institucionalizada es un sinsentido sociológico. Aunque es verdad que la vivencia religiosa no es el resultado exclusivo de instancias sociales, ya lo vimos en los reduccionismos sociológicos, es un hecho que las disposiciones religiosas y las acciones religiosas se desarrollan al interno de comunidades creyentes. No es de extrañar que el amor a la divinidad remita al amor al prójimo y busque crear una comunión humana. La comunidad religiosa necesita ciertamente de estructuras sociales para realizar sus propios fines, incluso para participar de la sociedad considerada de manera más general. Nos podemos preguntar entonces cuál es el significado esencial de la vivencia religiosa en su perspectiva comunitaria. Bien, la raíz última de esto es el componente social del hombre. Al ser la realidad divina fuente de todo valor criatural, resulta ser también el último referente de la misma socialidad humana. Pero además, en cuanto a la comunidad misma, podemos decir que es doble su función para la vivencia religiosa. Por una parte es portadora de la experiencia y por otra parte es mediadora de la experiencia. ¿Por qué portadora? Porque es en las estructuras supraindividuales que se garantiza el encuentro con lo divino, otorgando marcos de culto y marcos de transmisión de las verdades de fe. Pero además hay un sentido mediador de la comunidad, porque es a través de la comunidad que el individuo se vuelve creyente. De la comunidad recibe los marcos para poder vivir el culto y para recibir y acoger las doctrinas. Es en comunión con la comunidad, valga la redundancia, que el hombre se dirige a Dios, incluso, ya lo decíamos, cuando vive en el desierto. Podemos aún añadir tareas concretas a esta relación entre religión y sociedad. Por una parte, ¿cuál es el servicio que la sociedad le presta a la religión? Todo hombre necesita la fuerza sugestiva de los otros para corroborar y confrontar la propia experiencia interior. En este sentido, la comunidad preserva al individuo de la unilateralidad y del subjetivismo propios de la experiencia interior. Gracias a que en la comunidad concurren los dos sexos, diversas edades, diversas culturas, se puede promover un fecundo intercambio de valores que da a la religiosidad una apertura verdaderamente universal. Pero también reconocemos el servicio que la religión le da a la sociedad. La religión permite fortalecer la cohesión entre los hombres y promueve la estabilidad social, aunque también es un hecho que a veces la religión ha sido un principio de transformación social y de revolución. Y habría que añadir que en algunas ocasiones esta función social de la religión ha llevado, por ejemplo, a manipulaciones políticas de la religión. Sobre ello hablaremos en el apartado de nuestra crítica religiosa. Ahora bien, si existen estas tareas concretas y estos servicios concretos, también hay que mencionar que existen algunos riesgos. Por ejemplo, el de la homologación, pretender que la sociedad imponga un modelo único de religión, lo que equivaldría a un cierto fascismo, el aplastamiento, de modo que las exigencias comunitarias sofoquen la vivencia individual o la creatividad individual. También podríamos ubicar en ese sentido el riesgo del tradicionalismo, es decir, que la comunidad se asiente en el pasado, sin un horizonte de futuro y sin una apertura a las innovaciones y nuevos significados. Por último, también sería un riesgo que la dimensión comunitaria significara el aislamiento de un pequeño grupo, cortando la relación con otros grupos humanos.
el encerramiento, digámoslo así, la creación de un gueto dentro del cual se vive la religión, pero que corta la relación con otros grupos, olvidando en ese sentido la fraternidad universal y generando con frecuencia ciertos fanatismos. Con esto concluimos nuestro acercamiento a la fenomenología de la religión, también en su último bloque, en el que hemos considerado la exteriorización de la experiencia religiosa.